Hola a todos. Hoy empezamos el curso de dopaje. Durará unas 6, 7 sesiones. En el curso de dopaje lo que vamos a hacer es intentar explicar un poco los grupos de fármacos que se utilizan en el dopaje, sobre todo atendiendo a, a ciertos aspectos. Por ejemplo, por qué esos fármacos producen un aumento de rendimiento. O, por ejemplo, por qué esos fármacos no deben de tomarse, porque pueden ser peligrosos, o qué problemas de salud pueden causar en los atletas. Intentaremos explicar el mecanismo a nivel bioquímico que estos fármacos producen en las células de los atletas. Y bueno, hablaremos un poquito también de regulación y de cómo funcionan las agencias antidopaje. El dopaje no es un concepto que sea nuevo. El dopaje se conoce desde siempre. Lo que sí es nuevo es igualar al dopaje con trampa. Nunca ha sido digamos, nunca ha estado ligado el dopaje a la trampa hasta hace 50, 60 años. En la Grecia antigua se sabe que en las Olimpiadas antiguas que se disputaban en Grecia, cientos de años antes de Jesucristo, pues los atletas tomaban hierbas, pociones, hongos, testículos de animales porque no se sabía entonces, pero contienen testosterona. Pero no había ese sentimiento incluso en la década de los años 20. Si vemos a este señor está corriendo el Tour de Francia con un cigarrillo en la boca. Eso no era inusual. No era inusual que se pararan los corredores en un bar a tomar un vino en medio de la etapa. Este es el primer maratón de las Olimpiadas modernas en Atenas en 1896. Bueno, se sabe que, por ejemplo, los corredores del Tour de Francia tomaban una mezcla de cocaína, heroína, estricnina. Estricnina es un veneno, pero que en pequeñas dosis también es estimulante, mezclado con azúcar. Hacían lo que había que hacer para ganar. No había un sentimiento de esta persona está haciendo trampas. ¿Cuándo llega este sentimiento? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo mucho dopaje, por llamarlo de alguna manera. El ejército alemán funcionaba en las ofensivas a base de anfetaminas que repartía a los soldados y otros ejércitos también. Y entonces a partir del año 45, bueno, pues empieza a haber una mayor concienciación sobre el dopaje y cómo afecta eso a la ética deportiva, hasta que casi 20 años más tarde se hace la primera reunión para establecer las primeras leyes del dopaje en esta ciudad que no me atrevo a pronunciar, en Francia. Y se aprueban las primeras leyes antidopaje en Francia y Bélgica. ¿Por qué Francia y Bélgica? Porque son las cunas del ciclismo y desgraciadamente hablaremos del ciclismo mucho en este tema de dopaje porque ha sido tradicionalmente y todavía es, repito desgraciadamente, uno de los deportes con mayores índices de dopaje. ¿Cuándo se generó de verdad un sentimiento, una conciencia antidopaje en el deporte? ¿Y cuándo se crearon las instituciones para poder llevar esta conciencia a una práctica? Pues a partir de 1998, anteayer, vamos. En 1998 en el Tour de Francia se produjo un escándalo enorme. Este señor es, aquí en el centro, Richard Virenque, era el líder del equipo Festina. El Festina era el equipo número uno del ciclismo y Richard Virenque pues era uno de los 2 o 3 mejores corredores del mundo. ¿Qué ocurre en ese Tour de Francia? Pues justo antes de empezar la carrera, al trainer, una especie de fisioterapeuta, masajista, chico para todo, del equipo Festina, lo para la policía en un control. Supongo que ya sospechaban algo. Y abren el capó y tienen en su coche 235 viales de EPO. Supongo que suena EPO en las noticias del dopaje, ya lo veremos. 120 cápsulas de anfetaminas, 82 soluciones de hormona del crecimiento, 60 botellas de testosterona, nada menos, ¿de acuerdo? Este hombre que se llama Willy Voet, que después hizo mucho dinero vendiendo libros, fue, digamos, la punta de iceberg porque la policía sospechó que esto era una actividad generalizada y efectivamente empezó a realizar registros en los autobuses de los equipos, en los hoteles de los equipos y encontraron muchísimas cosas. Me acuerdo perfectamente
De las noticias en esa época, repito, no había una conciencia de dopaje como tal y los corredores estaban ofendidísimos. Se les veía en la televisión diciendo que no eran delincuentes para que los detuviera la policía ni los registrasen. Ah, en fin, incluso los medios apoyaban a los corredores diciendo que la policía francesa estaba yendo mucho más allá de sus atribuciones, pero fue un gran escándalo. Al final se corrió el Tour de Francia, se suspendió alguna etapa, creo recordar, pero al final se corrió como pudieron después de expulsar a la mayoría de los equipos implicados. ¿A qué llevó todo esto? Bueno, pues que un año después se constituyó la Agencia Mundial Antidopaje, AMA en sus siglas en español, o WADA, World Anti-Doping Agency, en sus siglas en inglés. Ese es el logo, el negro eh, simboliza el arbitraje. Ahora ya no, pero los árbitros hasta hace poco vestían todos de negro. El símbolo igual simboliza la igualdad entre los atletas y después tienen el logo de Play True, de juega limpio. Bueno, hasta ahora, hasta la creación de esta agencia en el año 99, repito, dopaje ¿qué era? Dopaje era la presencia de sustancias o marcadores prohibidos en una muestra. Es decir, tú das una muestra de orina, te encuentran, no lo sé, estanozolol en la orina y das positivo. Bueno, pues a partir de este año, dopaje es mucho más. Dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos. Ahora comentaré qué es esto de los métodos. No asistir a un control antidopaje, tú tienes un control mañana y no vas, eso es dar positivo. No informar de tu localización. ¿Por qué no informar de tu localización? Los atletas profesionales tienen la obligación de reportar a la agencia antidopaje dónde están en todo momento. Si tú no lo haces, has dado positivo. Si manipulas la muestra, la orina o la sangre, en cualquier momento de las fases del control antidopaje, has dado positivo. Y este último objetivo de la Agencia Mundial Antidopaje ha sido muy útil porque castiga la posesión, el tráfico o la administración de sustancias o métodos prohibidos, con lo cual se puede perseguir a médicos, entrenadores, que obviamente no se están dopando, pero están facilitando que los atletas a su cargo sí lo estén haciendo. En España, ¿quién controla el antidopaje? Lo controla la AEPSAT. AEPSAT es la Agencia Española Antidopaje, como se le conoce, pero en realidad es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, y esto es muy importante. Se creó en el año 2013. ¿Por qué es importante? Porque este objetivo algunas veces se pasa por alto, y yo creo que es el objetivo principal, proteger la salud del deportista. Vamos a ver un poco cuáles serían los objetivos uno a uno. Primero es la lucha contra el doping, es decir, pillar al tramposo, el objetivo que todo el mundo, digamos, reconoce. Segundo es hacer partícipe a los deportistas de la solución y que no sean una parte del problema y sí de la solución, es decir, que se tenga una conciencia de los peligros del dopaje y de identificar al tramposo. Es decir, que esa gente no pueda pasar sin castigo. Educación es muy importante. Esto que estamos haciendo ahora mismo es educación del dopaje y las agencias, no solo la española, sino la mundial, por supuesto, y otras agencias um, tienen muchos programas de educación para el dopaje, sobre todo para deportistas. Investigación. Las agencias antidopaje ponen mucho dinero en investigar sobre todo técnicas de detección de sustancias que ahora se detectan en orina, por ejemplo, a, a unas concentraciones mínimas. Eso era impensable hace 10 años detectar. Esto está avanzando mucho. Se busca la cooperación. ¿Qué significa eso? Que no solamente la agencia del dopaje es responsable, sino que hay que cooperar pues con la rama judicial de los gobiernos y también con la policía o Guardia Civil, en este caso que en España lleva a cabo la mayoría de las actuaciones antidopaje. Es decir, una cooperación entre todas las agencias gubernamentales y, como digo, el principal objetivo, a mi entender, es la protección de la salud del deportista. ¿De acuerdo? Ya veremos los peligros que tiene el dopaje, los fármacos y la cantidad de deportistas de 20, 30, 40 años que sufren problemas graves, algunos durante su carrera deportiva y otros recién terminado. Hay gente con problemas enormes con 40, 50 años, problemas que son propios de personas de 70 años, pero que lo tienen a los 40 porque han tenido 10, 15 años de dopaje.
Para que nos demos un poco cuenta de esta inconsciencia de los deportistas sobre el dopaje, se publicó el año pasado un estudio en El País, un estudio entre 1.000 jugadores de la liga de fútbol, de las ligas de fútbol. El 97% no sabía que había una lista de sustancias prohibidas, ni podía nombrar una sustancia de esta lista. El 95% no saben lo que significan las siglas AMA, Agencia Mundial Antidopaje. El 50% usa suplementos energéticos y hablaré un poco de, de la problemática de estos suplementos energéticos que muchas veces vienen contaminados con sustancias dopantes. Un 5% ha consumido sin saberlo sustancias dopantes, la mayoría a través de estos suplementos, como ya digo. Y el 24% de estos 1.000 jugadores conoce a dopados, es decir, conoce a compañeros que se han dopado a sabiendas. En fin, esto nos da una idea de cómo de instaurado está el dopaje en el deporte profesional y de un poco la inconsciencia y el desconocimiento de los deportistas. La agencia, bueno, promueve un poco esta cultura para que el deportista conozca la sustancia antidopaje. Por ejemplo, ha creado una aplicación, No Dope App, que sirve para consultar si un medicamento está contenido en la lista de sustancias prohibidas, alertas relativas al consumo de determinadas sustancias y la lista se publica en el BOE. Normalmente esto está un poco atrasado porque ahora mismo tenemos la lista del 2020, se publica siempre en diciembre del año siguiente y es la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Ahí tenéis una página web aquí abajo donde podéis consultar los medicamentos y las alertas. En la página web de la Agencia del Medicamento, perdón, de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que por cierto es muy buena página y recomiendo a todos que le echéis un vistazo. La lista de sustancias prohibidas, que como digo se publica en el BOE cada año, se empezó a publicar en el año 63, se publica anualmente y es un estándar internacional. Identifica las sustancias y los métodos prohibidos. Repito que ya comentaré ahora qué es eso de métodos. Internacional significa que es una lista para todo el mundo. No hay una lista en Francia y una lista en España. No hay una lista para fútbol y otra lista para ciclismo. Es la misma lista para todos y todos los deportes. ¿Significa eso que un atleta no puede tomar un fármaco que esté incluido en esa lista? No. ¿Por qué? Porque son fármacos y los atletas se ponen enfermos igual que nos ponemos nosotros. De manera que tienen que tomarlos algunas veces. Se puede, porque se puede pedir lo que se llama una autorización de uso terapéutico, una AUT. Y es decir, el médico del equipo, por ejemplo, certifica que este deportista por razones médicas necesita tomar un fármaco concreto. Estas autorizaciones de uso terapéutico están expedidas por un comité de la Agencia Española de Protección de la Salud al deportista y se deben solicitar con cierto tiempo antes de la competición, no es de hoy para mañana, al menos 30 días antes. En el caso de una competición internacional, pues hay comités de AUT internacionales, ¿de acuerdo? Esto sería una ficha que desde la Agencia Mundial de Dopaje o la Agencia Española te puedes bajar desde la página web, rellenar y el equipo médico la manda a los comités para solicitar el uso de un fármaco prohibido por un deportista. Vamos con los métodos. Lo que he hablado de los métodos es que no son sustancias, sino técnicas que están prohibidas y que son positivas en el dopaje. Vamos a hablar de la manipulación de sangre y los componentes sanguíneos, y esto incluye sobre todo transfusiones. Vamos a hablar de la manipulación, tanto química como física de las muestras, y vamos a hablar del dopaje genético. Digamos que es un poco lo último en dopaje. Método 1, prohibido, manipulación de la sangre y los componentes sanguíneos. Y como digo, engloba principalmente las transfusiones. Transfusiones que pueden ser principalmente de dos tipos. Autólogas. Autólogas significa que te transfundes tu propia sangre. Ahora explicaré por qué eso es beneficioso para el rendimiento del atleta. No para su salud, pero para el rendimiento deportivo. O pueden ser transfusiones homólogas, es decir, transfusiones de alguien, pero compatible. ¿Cuáles son los peligros de esto? Pues estas transfusiones, como podéis comprender, no se realizan en hospitales y con bolsas de sangre, perdón,
con bolsas de sangre que han pasado controles. Esto se realiza en el autobús del equipo, en casa del médico, en fin, digamos de una manera clandestina, con lo cual hay mucho peligro de contaminación de muestras en la manipulación de las bolsas, transporte, almacenamiento, condiciones de congelación, etcétera, etcétera. Todos estos peligros los tienen las transfusiones homólogas, aparte de la transmisión de enfermedades infecciosas. Si el señor del que te vas a transfundir la sangre tiene una hepatitis, tú vas a pillar hepatitis. Obviamente en un hospital eso no ocurre porque hay unos controles, estos controles no existen aquí. Y repito, que haya transfusiones, no es solo el método sanguíneo más utilizado, bueno, es el más utilizado, pero no es el único. Hay gente que recurre a productos perfluorados, como el efaproxiral. ¿Por qué? Porque mejoran la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno, con lo cual transportan más oxígeno le llega a tus músculos, más rendimiento eres capaz de sacar de tus músculos. Peligros de esto: hay personas alérgicas al efaproxiral, puede incluso causar una reacción anafiláctica, puede causar taquicardia, cefaleas, fiebre, náuseas, etcétera, etcétera. Y hay unas hemoglobinas modificadas también que mejoran, hemoglobinas, digamos, sintéticas que mejoran esa capacidad de transporte de oxígeno y también con sus reacciones adversas correspondientes: hipertensión, vasoconstricción, digamos que la vasoconstricción sería el origen de esa hipertensión, producción excesiva de radicales libres, que como sabéis son oxidantes y producen, vamos a llamarlo, un envejecimiento celular, y problemas gastrointestinales, en fin, que sería lo de menos. Estos son los métodos que engloban la manipulación de sangre y componentes sanguíneos y que están prohibidos. Pero voy a detenerme un poco en la transfusión autóloga, porque sería el método más utilizado aquí, y porque una transfusión autóloga incrementa el rendimiento del atleta, o del ciclista, o de lo que sea. Bueno, ¿cómo sería? Lo que se hace es, se le saca sangre primero al atleta, hasta 1 litro, de manera que se hacen varias sesiones. Nada, a nadie le saca 1 litro de sangre de golpe, ¿vale? No sé el volumen que se sacan las donaciones sanguíneas, pero no llega a 1 litro ni muchísimo menos. ¿Qué se hace después? Se centrifuga la sangre. ¿Por qué centrifugamos la sangre? Porque al centrifugar la sangre, los glóbulos rojos, las células, van abajo y arriba se queda el plasma. Sería, digamos, la parte de sangre sin células. Esos glóbulos rojos se sacan de ahí y se meten en un tampón, es decir, en una solución adecuada, y se conservan a menos 80 grados. El plasma, es decir, lo que queda, se reinfunde al paciente o al atleta en este caso. ¿Por qué se reinfunde? Para evitar esa pérdida de volumen tan grande. ¿Vale? Si el paciente no pierde volumen de sangre, solo pierde células sanguíneas. Inmediatamente el cuerpo empieza a sintetizar nuevos glóbulos rojos, ¿vale? Para sustituir a esos que se acaban de perder, que te han quitado, básicamente. Bueno, pues una semana antes de la prueba, te reinfunden ese concentrado de glóbulos rojos que teníamos congelado, con lo cual tú tienes tus glóbulos rojos a nivel normal, porque tu cuerpo los ha repuesto, más todos esos que te están metiendo ahora mismo. Con lo cual la hemoglobina y por tanto la capacidad de transportar oxígeno sube de un 15 a un 25%. Con lo cual tus músculos reciben mucho más oxígeno y pueden rendir mucho mejor. Por eso una transfusión de sangre autóloga de uno mismo aumenta el rendimiento. El problema es la detección. Daos cuenta de que esto no es una sustancia química en la orina, que puedes desarrollar un método de detección. Esto es tu propia sangre y es difícil de decir tú te has dopado, tú no te has dopado. Una manera es medir el hierro. La hemoglobina tiene hierro, de manera que si te han metido un montón de glóbulos rojos nuevos, pues tienes un montón de hierro. La ferritina, que es una proteína hecha de hierro, sus niveles son 10 veces más altos 24 horas después de que te reinfundan ese concentrado de glóbulos rojos. Y otra manera, más, digamos, más civilina, es detectar residuos de plástico. Bueno, los glóbulos rojos están en bolsas de plástico. Cuando te los reinfunden, ya digo que las técnicas no son muy, ¿cómo llamarlas? Muy avanzadas, porque estamos hablando de cosas clandestinas. Bueno, pues a veces ese concentrado que te meten en tu sangre lleva residuos microscópicos de plástico de la bolsa. Bueno, pues podemos intentar detectar ese plástico. El problema es que ahora hay empresas que se dedican a
comercializar bolsas para sangre sin plástico, para que no haya esos residuos y de manera que no los podamos detectar. Así que es difícil detectar una transfusión autóloga. Cuando la transfusión es homóloga, es decir, es de otra persona, tú te estás metiendo un concentrado de glóbulos rojos, pero es de otra persona, es sangre compatible, obviamente, pero de otra persona, es más fácil. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos tienen una serie de antígenos en su superficie, unas proteínas, y esos antígenos son peculiares de cada persona. Puedes tener un perfil de antígeno de glóbulos rojos y otra persona tiene otro perfil. Bueno, pues hay una técnica que se llama citometría de flujo, la cual es capaz de determinar qué antígenos tienen tus glóbulos rojos. Si detecta dos tipos de perfiles distintos en tu sangre, es obvio que te has transfundido la sangre de otra persona. Esa es la manera de pillar a la gente que realiza transfusiones homólogas. Ejemplos. Tyler Hamilton, un corredor estadounidense, principios de la década del 2000, ganador de varias etapas del Tour de Francia, en fin, un corredor muy conocido, el primer positivo por transfusión sanguínea autóloga, es decir, hace menos de 20 años. Alexander Vinokurov, otro ciclista muy conocido, ganador también de varias etapas del Tour de Francia, no sé si algún Giro de Italia incluso, positivo porque le detectaron dos poblaciones diferentes de células sanguíneas en su muestra, es decir, había glóbulos rojos con antígenos con dos perfiles distintos, con lo cual había realizado una transfusión homóloga. Dejamos un poco los métodos, dejamos los métodos clínicos, sanguíneos. Los segundos métodos que están prohibidos es la manipulación química y física. Obviamente, la manipulación de muestras tomadas durante el control antidopaje, es decir, sustituir la orina o adulterar la orina, está prohibido. Por ejemplo, con proteasas. ¿Qué es esto de adulterar la orina con proteasas? Pues por contar una anécdota, el primer año que di clase de fisioterapia en la facultad, tenía una alumna que era jugadora del equipo de baloncesto de primera división femenino que estaba en Badajoz y me contaba que un par de jugadores de su equipo fumaban marihuana esporádicamente, pero siempre que fumaban marihuana se tomaban una taza de café con 2 o 3 gotitas de lejía. Me preguntó que por qué. Bueno, pues la lejía lleva muchas proteasas. Esas proteasas, todo lo que lleve asa significa que rompe. Proteasas rompe proteínas. ¿Qué proteína está rompiendo? THC, tetrahidrocannabinol, que es el componente principal de la marihuana. Con lo cual, cuando tú das tu orina, para detectar la máquina, ya hablaremos de qué máquinas son, espectrometría de masas, HPLC, en fin, ya hablaremos, la máquina no es capaz de detectar THC porque el THC está roto. ¿Vale? Esas proteasas lo han roto. Está prohibido, por supuesto, las infusiones intravenosas e inyecciones de más de 50 mililitros cada 6 horas. Es lo que se llama la No Needle Policy, la política de no agujas. Solamente aquellas, obviamente, justificadas por exámenes clínicos, pero antes era frecuente ver, por ejemplo, a corredores después de una etapa del Tour de Francia, sentados en el autobús del equipo o en el hotel, recibiendo suero o lo que fuera por vía venosa. Eso está completamente prohibido. Ejemplo de manipulación un poquito más burda de lo que estamos hablando. Davis Ricciardi, un corredor italiano de 10.000 metros, pues usó un pene falso de silicona lleno de orina limpia para intentar pasar el control antidopaje. Cuando tú vas a hacer un control antidopaje, tú tienes que dar la muestra de orina, es decir, tienes que orinar delante de un técnico del control antidopaje. Un hombre si eres atleta masculino, una mujer si eres atleta femenina. Bueno, pues él intentó sacar un pene falso de silicona lleno de orina limpia y obviamente fue pillado. Robert Facecas es un poquito más sofisticado lo que hizo. Tenía en el ano una bolsa llena de orina limpia y un catéter por debajo del pene hacía que al apretar él los glúteos salía la orina limpia. Ah, lo pillaron y este hombre es medallista olímpico, no es un cualquiera. La medalla de oro de la trampa de la manipulación se la lleva pues básicamente el gobierno ruso, ¿no? Porque las prácticas de dopaje en Rusia se ha demostrado que es un programa gubernamental que está apoyado por las agencias antidopaje incluso del país.
Sochi 2014, las Olimpiadas de invierno. En España no se siguen demasiado, pero es una cosa bastante grande en otros países. Bueno, pues el equipo ruso daba las muestras, las llevaba al laboratorio donde se guardaban y por la noche mmm, personas ligadas a la delegación rusa hicieron un agujero en la pared del laboratorio para sustituir las muestras, tapar el agujero y llevarse las muestras sucias y sustituirlas por limpias. Los pillaron también y a raíz de ahí se empezó a investigar. Rusia fue eliminada de los Juegos de Invierno siguientes, de Pyongyang 2018, y ahora mismo están, incluso de los Juegos de Verano, están sancionados el equipo ruso porque se ha demostrado que la agencia antidopaje estaba tapando a numerosos deportistas. Por último, el último método que quería explicar es el dopaje genético. Para ser honesto, el dopaje genético ahora mismo no se tiene constancia de que se esté realizando. Hay muchas sospechas, pero no se ha pillado a nadie con dopaje genético. Y es muy sofisticado. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Hay varias clases de dopaje genético, ¿de acuerdo? Pero voy a explicarlo con un ejemplo que para mí es el más sofisticado. ¿Cómo funcionan los virus? Bueno, pues el virus funciona porque lleva un material genético dentro, ARN o ADN, da igual, e inserta ese material genético en tu célula, en tu material genético, y vamos a llamarlo ahí que lo disimula entre tus genes. Y entonces nuestras propias células son las que replican ese material genético del virus. Por eso se diseminan tan rápidos, porque nos ayudamos nosotros. Nuestras propias células son las que diseminan el virus dentro de nuestro organismo. Bueno, pues lo que se pensó, o lo que se ha pensado, perdón, es utilizar virus no patógenos y ponerle genes interesantes para el rendimiento deportivo. Por ejemplo, un gen como la EPO. Esta hormona, que explicaremos luego, lo que hace la EPO es construir, sintetizar glóbulos rojos nuevos. Con lo cual te inyectan el virus va a tu célula, como vemos ahí, inserta ese gen de la EPO en tus cromosomas, con lo cual ahora tú tienes tu gen de EPO más el gen del virus, así que sintetizas mucho más glóbulos rojos. De ahí mucho más transporte de oxígeno a los músculos y de ahí mucho más rendimiento. Repito que la eritropoyetina o EPO la veremos en la siguiente sesión. Esto se descubrió en 2006 en un juicio de antidopaje. Alguien mencionó el Repoxygen. El Repoxygen es esta inyección de virus que estoy comentando. Unas inyecciones intramusculares con el gen de la eritropoyetina. Repito, no se tiene constancia todavía de que nadie lo esté usando, pero indicios hay muchos. No solamente el dopaje genético se hace con el virus conteniendo el gen de la EPO. En 2004 se desarrolló lo que se llamó el Marathon Mouse. Es un ratón que gracias a una sobreestimulación genética de un gen, también veremos más adelante, cuando se pone en esta rueda donde se ponen los hámsters, los ratones para correr, era capaz de correr el doble que los ratones normales y mucho más rápido además. En 2007 se desarrolló lo que se llamó el Schwarzenegger Mouse y veremos fotos más adelante de cómo estos ratones al inyectarnos con virus que contienen otro gen, en este caso un gen de crecimiento, factor de crecimiento insulínico, que ya veremos lo que es, bueno, pues estos genes se insertaban en el cromosoma del ratón y era capaz de sintetizar muchísimos más factores de crecimiento insulínico y eso, repito, ya veremos cómo hace crecer el músculo de una manera increíble, ya veremos fotos. El dopaje genético, como podéis comprender, es muy difícil de detectar. ¿Por qué? Porque en el caso del Repoxygen, de la EPO, eres tú el que está produciendo EPO, no es una EPO sintética que te has encontrado por ahí, que te has inyectado, sino que es tu propio organismo, con lo cual es complicado de demostrar que esa EPO no es tuya. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer primero porque la EPO, he dicho que es tuya, pero no al 100%, es muy ligeramente distinta de la generada por los tejidos, muy ligeramente, con lo cual se podría detectar, pero es carísimo. No se podría hacer un screening general de una población de atletas para buscar eso, pero sí a lo mejor a un atleta muy sospechoso se podría hacer. La otra forma más barata, digamos, es intentar buscar el virus, buscar el vector de inserción, que es el virus,
o en fluidos corporales o en biopsias del tejido. Eso ya supongo que sería más complicado. Pero en fin, buscar el virus que te han insertado con ese gen de la EPO. Y existen métodos indirectos, que es no buscar el virus, pero sí buscar la reacción de tu cuerpo ante ese virus. Es decir, la reacción de tu sistema inmunológico provocado por ese virus. Si alguien ha tenido un pico del sistema inmunológico justo antes de una competición y a eso le sumas otros indicios, pues podrías construir un caso, digamos, de dopaje. En el curso virtual tenéis una ponencia llamada El dopaje genético, es de José Fernández Piqueras, es el catedrático de genética de la Universidad Autónoma de Madrid, lo explica muchísimo mejor que yo. Es una conferencia que dio en una jornada sobre salud y lucha contra el dopaje en el deporte en la Agencia Española de Antidopaje. Pasar hasta por lo menos 3 cuartos de charla, ¿vale? Porque el dopaje genético aparece en la charla, ya digo que bien pasada la mitad de la charla. Al principio habla de conceptos bioquímicos generales, adelantar si queréis y entendéis un poco mejor cómo funciona el dopaje genético. Bueno, con esto finalizamos la primera sesión. En la siguiente veremos ya y nos meteremos en la lista de sustancias prohibidas y hablaremos grupo por grupo de las sustancias dopantes.